Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuamos con la tercera parte de la sesión 4.1, ¿cómo crear un sistema efectivo de sanciones? Evento que se desarrolló en el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta oportunidad escucharemos la ponencia dictada por Nikos Alivisatos, miembro de la Comisión de Venecia, para después continuar con la participación de Daniel Tokaji, profesor de la Facultad de Leyes de Moritz de la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos de Norteamérica. Dado que ninguna legislación es eficaz sin una aplicación adecuada, esta mesa de trabajo tiene como objetivo abordar los obstáculos más importantes, como las agencias de ejecución deficientes, supervisión limitada, sistemas sancionadores ineficaces y abuso de los recursos del Estado. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta sesión de trabajo. Comenzamos. Sí, me parece que recalcaste algo muy importante y ese es el papel de la sociedad civil en tu último punto de la intervención. Necesitamos prestar atención a lo que la gente está diciendo, ¿cierto? Y también antes se mencionó que debería haber consecuencias para los políticos. Y, por ejemplo, el pagar una multa tal vez no es tan efectivo como quisiéramos, porque a veces es más barato pagar una multa que la consecuencia política. Entonces, al seguir esa línea y tratando de regresar a las propuestas, nosotros mencionamos la reforma electoral y simplemente yo diría que sí es necesario algunas veces, pero para el caso mexicano les podría decir que no tenemos una elección con el mismo derecho electoral en la última década. Por lo tanto, necesitamos también una solución para esto. Necesitamos planearlo muy bien. Y bueno, dejando eso al lado, por favor, profesor Alivisatos. Voy a tratar de comparar las experiencias. De hecho, me sorprendió en esta conferencia escuchar que en Latinoamérica hay una tendencia a crear estas cortes especializadas en lo electoral. Este no es el caso de Europa. En Europa nosotros tenemos cortes o tribunales normales, ordinarias, que son los que resuelven el litigio electoral, aunque sí tenemos entidades especializadas con la facultad de supervisar los procedimientos, de controlar las finanzas, de hacer auditorías, etcétera. Por lo tanto, debo admitir que por primera vez en mi vida, durante esta conferencia, me estoy cuestionando a mí mismo si los problemas electorales son tan especializados que necesitan un tribunal especializado y jueces para ese caso en específico, en ese rubro específico. Entonces, estoy un poco dividido en cuanto a si esta es la mejor solución o no. Pero desde el punto de vista del derecho comparativo, sí se debería insistir en esa diferencia. Segundo, en cuanto a las medidas extremas, como la prohibición de un partido político, el juez dice que se cree que esto es algo que deberían de decidir los mismos partidos políticos, no los jueces. Y yo diría más bien que cuando una acción política no recurre a la violencia, por ejemplo, una manifestación que es de un partido político, que es algo legal, hay ciertos extremistas que sí participan en una manifestación y causan circunstancias difíciles, tal vez en Ciudad de México, donde sea, no me refiero tanto a eso, más bien cuando un partido político utiliza la violencia como la sustancia de su programa, y estos nuevos partidos, los partidos neonazis son ese tipo de partidos que me parece que sí hay un problema y para prohibir ese partido. Esos partidos, lo que tienen en mente es que sin la violencia no pueden existir.
Entonces, no cumplen una función en la sociedad en realidad. Entonces, en ese caso específico, tomando en cuenta todos los tipos de garantías que uno puede tener, entonces yo sí diría que se trata de la protección de la democracia y no se trata de la gente que frecuentemente se ven tentados. Bueno, en la historia europea sabemos que hay muchas personas de este tipo, empezando con Hitler, Mussolini y otros dictadores. Me temo que también en América, sobre todo en Sudamérica, en su historia, tienen este tipo de personalidades. Y como repito, siempre que la violencia está tan ligada a la existencia de un partido que no puede separarlos, en ese caso, en ese tipo de casos que sí existen y por los que ya hemos pasado por estas situaciones durante años de guerra y también en periodos recientes. Muchas gracias, profesor. Me parece que el debate sobre o alrededor de las sanciones es muy interesante, pero ahora sí quisiera regresar a cómo podemos lidiar con esto, cómo podemos ligar este rango muy amplio de sanciones, si es que existen, y vincularlos con la política financiera. Entonces, o las finanzas políticas. Y regresando a los Estados Unidos, a su ejemplo, hablamos de un reto, el reto que es muy amplio, y con su experiencia, ¿usted cómo tiene la visión para el futuro? ¿Cómo ve esto? Déjenme comenzar dándole una imagen a todos y a todas sobre lo que enfrentamos en Estados Unidos, lo que vemos muy claramente como lo que ya está mostrando la futura elección de 2016. La elección electoral federal tiene 6 miembros. La Comisión Electoral Federal tiene 10 miembros y se requieren 4 votos para tomar cualquier acción. Y si bien tenemos acceso a los tribunales, por cierto, creo que el acceso a los tribunales es muy importante, nosotros tenemos acceso a los tribunales muy limitado. Hay una oportunidad muy diminuta para recibir una audiencia. Lo que sucede en mi comisión, como se ha mencionado anteriormente, es que aunque todos nosotros somos confirmados por el Congreso, el Senado y no por el presidente, muchos de nosotros eh, enfrentamos a esta noción de que el líder del Senado, puede haber líderes en el Senado que no creen en la regulación de financiamiento político. Entonces bloquean cada decisión. Entonces, si es una opinión, un consejo que alguien pide para ser exentos de la ley, usualmente se llega a un empate 3-3 o dicen que no pueden coincidir, pero sabes qué significa, que nunca va a haber cumplimiento, entonces, ¿qué quieres? Literalmente, eso está en los registros públicos. Nosotros entonces no podemos lidiar con los problemas significativos que se presentan en las campañas actualmente y los que son para nosotros no lidiamos usualmente con estos problemas. Es usualmente el tribunal de la Corte de Justicia que lidia con fraudes y otras violaciones más serias. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es que, por supuesto, hay 17 candidatos republicanos y hay 4 en el lado demócrata. Y la mayor parte del dinero actualmente viene de super PACs o grupos
que no despliegan a sus miembros, o supuestamente organizaciones de bienestar social que están fuera de la ley. ¿Puedo preguntar algo? Eh, ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el razonamiento básico de ese juicio de la Suprema Corte? Bueno, ese razonamiento básico es el punto de vista de que el único financiamiento político y la única regulación que puede existir tiene que tener la precisa de corrupción quid pro quo. Y sobre el hecho de que los gastos no pueden regularse, que tienen gastos ilimitados y que estos grupos pueden hacer gastos ilimitados y que los partidos y políticos y candidatos pueden corromperse por lo mismo. La Suprema Corte en Citizens United, que la coordinación es importante. No puede haber una falta de coordinación entre los grupos y entre candidatos, ya que cada persona en la comunidad legal y en la comunidad legal sabe que la Comisión Federal Electoral jamás determinará que estos grupos están efectivamente coordinando o que no nombran a sus donantes porque están involucrados en actividades ilegales, que los candidatos están actuando con impunidad y que están estirando la ley y que hay cada vez más dinero no declarado que está entrando al sistema. Ese es un problema real. Entonces puedo decir que sí, coincido en que las sanciones y el cumplimiento no es la única solución, y lo creo de verdad, pero en este caso, ya que no hay un organismo funcional, estamos viendo solo el principio de lo que vamos a ver, que será gastos increíbles y estiramiento de la ley. Creo que sí, suena un poco problemático. Un poquito nada más. Solo un poquito. Antes de pasar con la intervención de Haroldo Brito, quisiera añadir algo rápidamente. Estoy completamente de acuerdo con esta noción de Citizens United. El razonamiento también de el fallo de la Corte también debe analizarse, porque hay una falta de igualdad, porque a los organismos no se les permite limitar los gastos porque no tienen una influencia igual a la de los partidos. En el derecho constitucional esto ha existido por ya casi 40 años. Creo que Estados Unidos no cumple lo que dice, no cumple este razonamiento para poder limitar un gasto ilimitado de partidos. Es por eso que te invitamos. Ministro Brito, si ahora también Chile tiene una larga experiencia, tiene el Tribunal Electoral más antiguo de América Latina, y desde su perspectiva como ministro también, creo que hemos subrayado en la parte legal, hemos subrayado también la importancia de de cuidar el principio de legalidad, pero hacia el futuro también, desde la perspectiva chilena, ¿cómo podemos proteger mejor esos bienes jurídicos que usted mencionaba al principio de su intervención? Yo creo que culturalmente hay unas convicciones que me parecen un poco peligrosas. Yo creo que frente al financiamiento de esta clase, con estas características, de algún modo se sostiene livianamente que estas son acciones inevitables. De algún modo es bastante frecuente el razonamiento. Si queremos realmente participar
no hay más remedio que tener estas actitudes que no son, y hay que decirlo con toda claridad, que no son lícitas. Pero hay una cosa cultural ahí que desbancar, que sacar. El criterio de la inevitabilidad a mí me molesta. También se dice estas cosas son menores, y no son menores. Por eso que yo he insistido tanto en el tema del bien jurídico que se está afectando y lo que en definitiva se lesiona. No son cosas menores. Y la otra cuestión complicada es que también se piensa de que estas actuaciones no van a ser advertidas por el sistema. Una sensación de impunidad arraigada. Nosotros vamos más rápido que el sistema. Y de algún modo el magistrado lo decía, bueno, las incapacidades de la fiscalización son consecuencia de que no es posible normalmente o frecuentemente o siempre llegar a tiempo con una solución. Entonces, ahí yo creo que hay algunas ideas de las cuales hacerse cargo y evidentemente que el conocimiento que se está alcanzando en estas materias tiene que hacernos el caso, hacía referencia tú al caso chileno, a nuestra antigüedad en esto, tiene que hacernos pensar en la necesidad del fortalecimiento de la administración, del CERVEL, como se está haciendo, y seguramente en un rediseño del Tribunal Calificador de Elecciones o de lo jurisdiccional, de tal suerte que haya una correcta relación, una capacidad de respuesta a lo administrativo. Si hay mayor fiscalización, hay que también tener un tribunal que resuelva jurisdiccionalmente, en fin, con otras capacidades que en este momento hay que instalar. Tenemos un esquema evidentemente atrasado. Antes de cederle la palabra nuevamente al magistrado Pedro Esteban Penagos, veo también inquietudes en el público, por lo cual les pediría que tuviéramos listos los micrófonos para participar. Y antes de ello, de empezar esta ronda de conversación, que por cierto se ha ido muy rápido el panel, casi terminamos, pero creo que es por la riqueza precisamente del debate y de las distintas perspectivas. Magistrado, le quisiera pedir que abundara un poco más también en esta propuesta prospectiva de soluciones. Ya identificó muy claramente un problema de tiempos en la coordinación en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos en las campañas políticas. ¿Qué podemos hacer? Y pensando también en nuestras audiencias internacionales, ¿qué aportamos como una propuesta de solución desde su perspectiva? Gracias, maestro Guevara. Déjeme nada más hacer una breve referencia en relación con el por qué tenemos, por ejemplo, en México, un tribunal especializado en materia electoral. Porque en este país se parte de la desconfianza y no de la confianza. Y porque los ciudadanos recurren tanto a los tribunales electorales que realmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce de más de 10,000 asuntos por año y tiene un promedio en tiempo de resolución de 12 días por asunto. Si se fueran a los tribunales ordinarios, al tribunal administrativo, pues realmente esto resolverían ya cuando el candidato hubiera terminado el periodo para el cual fue electo. Entonces, no sería pues un tanto práctico. Cuando mencioné hace un momento de más partidos políticos, desde luego que no me refiero a más presupuesto. ¿Por qué? Porque en México la democracia es completamente cara. Es el presupuesto que se dedica tanto al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, al Tribunal Electoral, es vasto, representa un porcentaje significativo pues del haber hacendario del gobierno. No, me refiero a pensar en otras formas de financiamiento. Esto para mí es importante. ¿Qué nos puede ayudar a solucionar el problema pues del no apego a la legalidad de los partidos políticos o en su caso de los actores políticos? En México también hemos recurrido totalmente a la transparencia. No hay secreto bancario para candidatos ni para partidos políticos. No hay ningún tipo de secreto fiduciario. Eso está completamente abierto. Lo que debemos de pensar, por ejemplo, para el caso mexicano,
ahora que me referí que tenemos un catálogo de sanciones que van desde la amonestación hasta la declaratoria de nulidad de una elección, es revisar si el tipo de sanciones que se aplican son las idóneas para lograr pues que los actores políticos se sometan a la legalidad dentro de los procesos electorales. Para mí la cuestión desde luego es muy práctica y parte solamente del análisis de lo que es un partido político. Yo me pregunto y estoy pensando en voz alta, no estoy adelantando ningún criterio en relación con algún asunto que vayamos a resolver. ¿Qué es un partido político como tal? El partido político es una ficción jurídica que se desenvuelve a través de quienes lo integran, de personas físicas, de representantes, quizá de un presidente, un secretario general y un cuadro pues de directivo del propio partido político. ¿Qué sucede si sancionamos al partido político? Y el partido político obtiene los saberes necesarios para responder, por ejemplo, a las multas que se le impongan. Pues simplemente que el partido político pues apostará por seguir pagando las multas, por seguir en un momento dado pues aceptando las amonestaciones y no tendrá una finalidad práctica el sistema de sanciones. Lo importante es pensar en la idoneidad, para mí desde luego, en pensar en la idoneidad de la sanción. Y permítanme ser completamente práctico y en su caso quizá hacer una exposición un tanto ordinaria. Se dice que la sanción o la pena máxima puede ser la pérdida del registro del partido político. ¿Quién pierde el registro? La ficción jurídica llamada partido político, una institución que está creada en la Constitución como encargada de hacer llegar a los ciudadanos a los cargos de elección popular. Pero quienes lo integran siguen conservando sus derechos político-electorales y como consecuencia pueden crear otro nuevo partido o irse a otro partido. Yo pensaría, con el debido respeto, se trata de un juego político, a un símil como un juego deportivo. Pensemos que en México se juega el fútbol, en Estados Unidos, pues otro tipo de fútbol, pero también hay un símil del que podemos partir. ¿Qué sanciones se imponen en un equipo cuando es el partido cuando en un partido de fútbol uno de los actores, uno de los futbolistas comete una infracción? Pues se le saca tarjeta roja, se le expulsa o se le suspende, pero el partido político continúa, pero el equipo continúa en la contienda, en los demás. ¿Qué podríamos hacer aquí? En su caso, pensando en un sistema, desde luego, de sanciones idóneo. ¿No podríamos pensar en la reconvención del representante del partido político, de los directivos del partido político, en la expulsión o en la suspensión de sus derechos político-electorales? ¿No eso podría ser un sistema sancionatorio más adecuado para que ellos se sometan a la legalidad? El partido político es ficción jurídica, es una persona moral y como consecuencia, como persona moral, pues no le afecta absolutamente nada si tiene los saberes necesarios el que les impongan las sanciones correspondientes. Pero ¿qué sucedería si al presidente del partido, al secretario general del partido, al cuerpo directivo del partido, aquel que realmente cometió la infracción, porque el partido se desenvuelve, el partido sí se desenvuelve a través de sus representantes, es al que se le impone la sanción? Y hace rato se habló
de la aplicación de el derecho penal, para mí sería muy importante el pensar en un sistema sancionador. ¿Para qué? Con la finalidad no de sancionar, de someter el juego político, los procesos electorales, a la legalidad y a la equidad. Que realmente el sistema de sanciones estuviera enderezado no al partido político, o en su caso, no solamente al partido político, sino también a aquellos que lo representan. Y pensar como si fuera el símil, pues, de un partido de fútbol, cuando al jugador se le dice, te expulso o te suspendo por 3 partidos. Imagínense así, a los actores políticos, al candidato, lo suspendiéramos por una campaña electoral más o por 2 campañas electorales más. Cuidaría de no cometer las infracciones que en su caso podría estar pensando si cometer. ¿Por qué? Porque la sanción es una multa y es superable en el caso. Simplemente estamos pensando en voz alta y creo que es una lluvia de ideas. Muy amables, muchas gracias. Ahora, gracias. Ahora vamos con preguntas, por favor. Veo 3 manos en principio. Les pediría que dieran su nombre, la institución y quizá recogemos 3 preguntas del público y volvemos al panel. La última contribución del magistrado López es tan importante. ¿Quién debería ser sujeto a las sanciones? Cuando una corporación rompe la ley, por ejemplo, la corporación no es el sujeto de la sanción, sino sus dirigentes, por ejemplo. Entonces, debemos de comenzar a pensar en un principio de responsabilidad corporativo, pero también un sistema de responsabilidad individual. No solo hablando de partidos políticos, sino personas que tienen el control de partidos políticos que son oficiales o funcionarios de alto mando. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario es para coincidir con los muchos comentarios que se han hecho sobre que las sanciones son solo parte de la solución. A mí me parece que no es la cuestión de cómo establecer. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.